Gracias a los niños, gracias a los que los acompañaron en este canto. Muchísimas gracias, que el Señor los acompañe. Guillermo hizo algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuántos habían sido aventureros? ¿Cuántos eran aventureros? ¿Cuántos habían sido niños? ¿Y cuántos de ustedes son niños? Uy, qué pocos van a entrar al reino de los cielos. Qué pocos. Oh, ahora que ya saben hacia dónde estaba orientada mi pregunta, ¿cuántos de ustedes son niños? Ahora son más. Que el Señor los acompañe. Si abrimos en nuestras Biblias, en la primera epístola, o la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, leemos lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños la leche espiritual. Debemos ser como niños, dice. Y seguramente Pedro, al escribir esto, recordaba muchas de las experiencias de Jesús con niños. Si vamos a la epístola de Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, leemos una de estas experiencias. San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5. Allí seguramente Pedro estaba involucrado en ese momento con la discusión que estaban teniendo los discípulos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante de nosotros? ¿Quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús, dice el versículo 2, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y seguramente Mateo también estuvo involucrado en otro incidente de Jesús con los niños registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Lucas, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Y traían a él los niños para que los tocase, los cual viendo los discípulos les reprendieron. No querían que los niños se acercaran a Jesús. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y seguramente también Pedro, al escribir esto, que debíamos buscar la leche espiritual como los niños, recordó el encuentro de Jesús con Nicodemo registrado en San Juan, el capítulo 3. Allí aquel maestro, como dice el versículo 1, ¿no es cierto?, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y entonces quiso explicarle a Jesús todo lo que sabía acerca de Jesús, explicarle toda la teoría acerca de Jesús. Dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y parecería que Jesús le cortó su discurso allí en forma repentina y le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no te vuelves niño otra vez, no podrás ver el reino de Dios. Desead como niño, dice Pedro,
si no os volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Si deseamos hoy en toda Sudamérica, el tema central de los sermones es su profesor, un niño. Los niños nos pueden enseñar muchas cosas acerca de la salvación, cómo llegar a tener las características de un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Si deseamos ir al reino de los cielos, el requisito fundamental es ser como niños. Necesitamos aprender con los niños sobre cuáles son sus características o virtudes buenas. Permitamos que ellos sean nuestros profesores hoy, en el tema su profesor, un niño. Y en esta mañana hay 10 niños con sus padres que nos van a presentar diferentes características que tiene un niño, características que debiéramos tener cada uno de nosotros para poder entrar en el reino de los cielos. Vamos a dejar que estos niños nos presenten estas características que debemos tener para ser aptos algún día para entrar en el reino de los cielos. Muy bien. Nada es imposible es el tema que nos tocó a nosotros. Es una palabrita imposible que los adultos muchas veces la tenemos muy incorporada. Imposible de hacer esto, no tengo tiempo para esto, no puedo hacer esto. En la Biblia se nos enseña que por ahí nosotros los adultos tenemos siempre la excusa de las cosas son imposibles. En cambio los niños en su imaginación, ellos inventan cosas, pueden ser astronautas, pueden ser médicos, pueden ser profesores, inclusive todo eso al mismo tiempo. Se nos invita a nosotros como adultos a tratar de dejar de lado esa palabrita imposible y hacer las cosas posibles tomados de la mano de Dios. En Mateo tenemos 2 versículos que queremos compartir que dice que para los hombres hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Muy bien, se nos enseña a tener fe en eso, a tener fe en que podemos hacer las cosas posibles de Dios. Y el otro versículo que está en Mateo 17:20 nos dice: si tenemos fe, nada es imposible. Muy bien, ese es el tema nuestro. Bueno, a nosotros nos tocó la sinceridad. Sinceridad. Los niños son sinceros, francos y espontáneos. Si algo no les gusta, lo dicen. Muchas veces ves a los adultos, algo no les gusta y dicen que les gustan. Es cierto, ¿no? Muchas veces las personas adultas decimos cosas, sí, me gusta y en realidad no. Están tristes y dicen que están contentos. Reciben un regalo que no les agradó y dicen, es justamente lo que necesitaba. Sofía. Sinceridad es una característica importante que muchos adultos perdieron.
Debemos volver a ser sinceros y decir la verdad sin herir a las personas. Sueños. Los niños tienen muchos sueños y viven sus sueños. Los niños juegan con autitos y muñecas como si fueran reales. Esto es como si estuvieran conduciendo un camión o haciendo dormir al bebé. Muchas veces mezclan sus fantasías con la realidad. Los adultos deberíamos volver a vivir nuestros sueños. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pensaron y soñaron en el regreso del Señor? Bueno, como verán, a nosotros nos tocó imitación. Dice, ¿qué niño no le ha gustado, o sea, de chico, imitar a los padres? Piensen, el modo de hablar, el gesto, el vestir. Les gusta ser parecido a nosotros los papás. ¿Quién no vio a una niña usar el vestido o los zapatos de su mamá? Mi nena usa mis zapatos, mis vestidos, inclusive por ahí pinturitas. Les encanta a esta edad imitarnos. En cambio, nosotros los adultos lo que pensamos es que si imitamos, está mal. Pero Pablo, en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sabemos que tenemos un Padre celestial. De la misma forma como lo hacemos, como los niños, o sea, como lo hacen los niños, nosotros como adultos debemos sentirnos orgullosos de nuestro Papá celestial e imitarlo a través de los actos de bondad, amor y paciencia. Debemos alegrarnos por testificar de Él y hablar de otros el privilegio de ser hijos de Dios.